Hola y bienvenidos a Palabra Pública. El día de hoy tenemos en este espacio a Carlos Porto, Ignacio Said y Francisco Villarroel, que les habla. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, gracias, Francisco. Gracias por estar aquí con Chicos, nosotros. un gusto estar con ustedes acá. Muchas gracias, Ignacio. El día de hoy estaremos iniciando un ciclo de conversaciones alrededor de temas como la teoría de la explotación, la plusvalía, valor y costo de producción, capital constante y variable, y para comenzar hoy estaremos discutiendo todo lo relacionado al conflicto de clases. Y bueno, le quiero dar el pase para iniciar esta conversación a Carlos. Carlos, por favor. A ver, la clase social es una forma de estratificación social en la cual un grupo de individuos comparten características comunes que los vinculan social o económicamente. Entre sus tres exponentes principales encontramos a Karl Marx, Max Weber y Pierre Bourdieu. Empezaremos por nuestro desafortunado Marx, el amigo de nosotros. Para amar el interés de clase es necesariamente objetivo, común y antagónico. Todo depende de tu relación con los medios de producción. Es decir, de si eres propietario o no. Tu interés es objetivo porque viene de ella, de tu relación con los medios de producción. No de tu opinión. Es común porque comparte con quienes tengan la misma relación. Y es antagónico porque se opone al interés de quienes tengan una distinta. Esto supone un triple error. Desde la lógica económica de la teoría de juegos, los propietarios y los no propietarios no tienen intereses objetivos comunes y antagónicos. Veamos por qué. Si el interés de la clase burguesa es el de los propietarios y el interés de la clase obrera es el de los que no son propietarios, ¿qué queda del interés objetivo de la clase proletaria cuando todo el mundo es pequeño burgués? Si cualquier obrero aburguesado viviría materialmente peor bajo el socialismo, por mucho que lo considerase ideológicamente más justo, ¿qué interés común puede tener la aristocracia obrera con el proletariado? Si dichos obreros vivirían materialmente peor bajo el socialismo, y lo inverso ocurre con ciertos pequeños burgueses como los autónomos precarios, ¿qué antagonismo queda cuando hay obreros con intereses antirrevolucionarios y burgueses con intereses anticapitalistas? Todo esto subraya lo obvio. El marxismo caracteriza mal el concepto de lucha de clases, partiendo de su errónea idea de interés. Cae en el funcionalismo, lo cual subrayaría décadas después el propio Lenin. Que a cierto grupo le convenga actuar de cierta manera no significa que vaya a hacerlo. A grosso modo podemos, en este punto, demostrar la pobreza conceptual del marxismo respecto a la economía neoclásica, frente a la idea de clases basadas en unos intereses presuntamente comunes, objetivos y antagónicos. Hoy día los expertos usan un concepto llamado grupo de presión, esquivan así el funcionalismo al centrarse en quien ya ha tomado la determinación de actuar y no en quien supuestamente actuará según le dicta su interés. Esto proporciona una herramienta más versátil y precisa, sin el maniqueísmo de lo común y lo antagónico, permitiendo estudiar las connivencias de unos grupos con otros. Vemos en resumidas cuentas en Marx una arrogancia pesimista que pretende vaticinar el futuro desde una interpretación histórica, cuya, en mi opinión, frustración personal pinta de fracaso aquello que mediante comprobación de hechos es a todas luces una conquista del hombre ante el medio. ¿Acaso alguien podría decir que los obreros hoy no son más ricos, más sabios, más libres que lo que fueron en la Revolución Industrial? Por otro lado, Weber afirma que toda clase puede ser la protagonista de cualquier posible acción de clase, en innumerables formas, pero no de modo necesario ni tampoco constituye ninguna comunidad. Y se da lugar a graves equívocos cuando desde el punto de vista conceptual es equiparada a las comunidades y las circunstancias de que los hombres pertenecientes a la misma clase reaccionen habitualmente frente a situaciones tan evidentes como son las económicas mediante una acción de masa según los intereses más adecuados a sus términos medios. Un hecho tan importante como elemental para la comprensión de los fenómenos históricos es algo que no justifica en modo alguno el empleo pseudocientífico de los conceptos de clase y de interés de clase, tan usual en nuestros días y que ha encontrado su expresión clásica en la siguiente afirmación de un talentoso escritor. El individuo puede equivocarse en lo que respecta a sus intereses, pero la clase es infalible en lo que toca a los suyos. Las clases, según Weber, podríamos categorizarlas en tres grandes grupos. La clase social se define por la relación económica determinante entre sus miembros y el mercado. Estas son solo una de las formas de la estratificación social.
atendiendo a las condiciones de vida material, y no constituyen un grupo consciente de su propia unidad, más allá de ciertas condiciones, sin necesidad de comunidad de intereses. Los grupos de estatus, que es el otro grupo, se distinguen por su modo de consumo y por sus prácticas sociales diferenciadas, que dependen a la vez de elementos objetivos, de los cuales Bourdieu llamaría capital social, y de otros puramente subjetivos, como la reputación, el honor, el prestigio, etc. Los partidos políticos, que es otro grupo, pueden acceder al poder estatal y alterar con mandatos concretos las reglas abstractas de la sociedad, utilizando su influencia para obtener beneficios ideales o materiales para sus miembros, los cuales unifican en forma institucional intereses y estatus sociales comunes preexistentes al Estado o generados desde él. En cambio, para Bourdieu, las clases sociales ocupan un papel fundamental, analizando en base a ellas los distintos estilos de vida. Para diferenciar las clases sociales parte de la existencia de un espacio social formado por distintos campos: económico, cultural, social, simbólico. En cada uno de ellos tiene que existir, por supuesto, un capital. A lo que corresponden respectivos capitales, es que se denomina la interacción entre el individuo y esa clase. Las clases sociales resultan de la posición ocupada en el espacio social según los capitales que se poseen en el presente y la herencia social. Dicha presión en el espacio social constituye las condiciones sociales de existencia que dan lugar a distintos hábitos. Por tanto, se hace necesario preguntarnos si la mera existencia de una clase constituye una desventaja inherente para otras. ¿Es acaso la existencia de la pobreza responsabilidad de que algunos sean ricos? De ser esto cierto, ¿cómo podríamos negar que la existencia de que algunos sean feos no es responsabilidad de que otros sean lindos? Cualquier cosa que signifique ser lindo o feo. Si la crítica a la clase más rica es que aún en igualdad moral tienen estos una condición fáctica superior, por ejemplo, pueden pagar un mejor abogado y aun cuando la ley es la misma para todos, de facto obtienen mejores resultados, ¿alguien podría negar que de facto una persona más linda no tiene en lo relacionado a la belleza una condición fáctica superior? ¿Alguien podría negar que de facto una persona más inteligente podría resolver un problema, o sea, un problema de forma más simple o más rápida que una menos inteligente con exactamente la misma educación y esfuerzo? Y las líneas no terminan nunca en cuanto existan diferencias en los hombres. Y a no ser que se pretenda hacer a los hombres exactamente iguales, en cuyo caso, no sé, lobotomizar a los inteligentes, estas diferencias persistirán. Concluimos así que no solo la existencia de clase no es inherentemente perjudicial para otras clases, sino que además nos parece positivo. Aunque no nos consideremos particularmente inteligentes, ¿alguien podría negar que la existencia de un Da Vinci no fue positivo para la humanidad? Si todo conocimiento creado se locura sobre la base de otros, ¿cómo podríamos negar que para todos la existencia de personas inteligentes no es algo positivo? Aún sobre la errónea base de que esa diferencia nos hace menos inteligentes y que de facto podríamos con sentimentalismo de cristal sentirnos oprimidos por esa diferencia. De igual forma pasa con la riqueza. El que seamos particularmente ricos no nos impide serlo. O sea, el que no seamos particularmente ricos no nos impide serlo. Pero aún cuando no sea esa la meta, aún cuando lo que buscamos no sea ser rico o nunca lo seamos, ¿alguien podría decir que no existe una ganancia inherente en que existan ricos, siempre y cuando la riqueza adquirida sea bien habida en términos morales y legales? Si en todo intercambio voluntario las partes valoran más lo que reciben que lo que ceden, ¿no podríamos concluir que esa persona rica le ha entregado a la sociedad un mayor valor para la sociedad que el que ha recibido de ella producto del intercambio? Bueno, se ha intentado probar que la estratificación social que surge del concepto de clases es un proceso más o menos espontáneo, inevitable y conveniente, para todos, no solo para la clase dominante, así como se ha desmentido la naturaleza objetiva común y antagónica que se le atribuye comúnmente. Se desmitifica la necesidad de la lucha de clase, o la presión que supuestamente recibe un grupo por la mera existencia de otro. Con eso doy por terminada mi exposición. Muchas gracias, Carlos. Creo que yo voy a seguir entonces con una serie de ideas que he traído para el día de hoy. Bueno, quiero comenzar esto diciendo que estos días Ignacio y yo hemos estado conversando en otros programas y hemos tenido la oportunidad de hablar como invitados sobre el progreso humano. Marx utilizó la dialéctica para explicar el progreso histórico de la humanidad o el hombre, donde según él
el progreso se lleva a cabo por medio de una lucha de clases, donde la nueva élite, que sería la dueña de los medios de producción más sofisticados, esto es muy importante, más sofisticados, desplaza casi como pisoteando a la antigua clase social. Y este ciclo se repetiría con cada innovación tecnológica que surja. Pero mi punto no es necesariamente este, sino que el uso mismo del término clase social que Marx utiliza como mantra y que hoy en día se sigue utilizando de manera extensa. Muchos como von Babert mostraron de manera crítica el error tan grande que son las ideas presentadas en el Capital de Marx. De hecho, Babert lo desmontó prácticamente párrafo a párrafo. Sin embargo, no hay mucha literatura criticando el uso mismo del concepto clase social. Creo que este descuido es de tal significancia que me gustaría, de hecho, comenzar con alguna idea al respecto. Primero, el mismo Marx no define qué es una clase social, sino hasta muy poco tiempo antes de morir. Y lo que escribe es realmente muy vago, es breve y además es contradictorio. Es confuso porque él se refuta a sí mismo negando que haya siquiera clases. Entonces, ahora les quiero leer el capítulo 52 del volumen 3 del Capital y lo voy a ir comentando. Eso es lo que he traído para usted hoy. Dice: los asalariados, capitalistas y terratenientes forman las tres grandes clases de la sociedad moderna, que se fundan en el modo capitalista de producción. Sin embargo, ni siquiera aquí, en Inglaterra, donde él estaba escribiendo todo esto, se destaca con pureza esta articulación de las clases. Es decir, él observa estas tres clases en la sociedad día a día, pero sin embargo, realmente no es tan evidente. Él no logra realmente diferenciar diferentes estratos, diferentes clases. Y digamos, en la siguiente frase él nos dice: también aquí grados intermedios y de transición encubren por doquier las líneas de demarcación. Es decir, está diciendo que realmente no es claro ver aquellas clases que tanto él comenta en todos los capítulos anteriores. Es decir, hay tres grandes clases sociales y grados intermedios, como él lo escribe, pero realmente lo que él está describiendo es movilidad social. Él está hablando de movilidad social. A ver, si eres un campesino viviendo en el sistema de dominación, como era el feudalismo, en las sociedades precapitalistas, pero luego pasas a ser una persona asalariada, es decir, un proletario, deberías permanecer en la clase proletaria de forma estacionaria, porque la siguiente clase sería, por ejemplo, la capitalista o la terrateniente. Entonces, ¿cómo es posible que hayan grados intermedios? Yo creo que lo que Marx comenzaba a observar de manera soslayada era realmente el comienzo de la movilidad social propia de las sociedades comerciales. Bueno, él después sigue diciendo: pero esto resulta indiferente para nuestro análisis. Claro, no le importa que haya movilidad social. Hemos visto que la tendencia constante y la ley de desarrollo del modo capitalista de producción es separar más y más del trabajo los medios de producción, así como concentrar más y más en grandes grupos los medios de producción dispersos. Esto es, transformar el trabajo en trabajo asalariado y los medios de producción en capital. Entonces Marx se pregunta: ¿qué forma una clase? ¿Qué hace que trabajadores asalariados, capitalistas y terratenientes formen las tres grandes clases sociales, capitalistas, terratenientes y los trabajadores asalariados, proletarios? A primera vista, dice Marx, la identidad de los réditos y de las fuentes de rédito son tres grandes grupos sociales, cuyos componentes, los individuos que las forman, viven respectivamente de salarios, ganancia y renta de la tierra. Ahora va a comenzar a ser de algún modo más obvia la contradicción de Marx o la falta de sustancia en este concepto burdo. Dice:
Pero desde este punto de vista, su propio punto de vista, esto hay que tenerlo claro, médicos y funcionarios, por ejemplo, también formarían dos clases, o sea, dos clases más aparte de las tres que él ya mencionó. Repito, proletario, capitalista, terrateniente. Pues pertenecen a dos grupos sociales distintos, en los cuales los réditos de los miembros de cada uno de ambos fluyen de la misma fuente. ¿Qué quiere decir Marx aquí? Es decir, si según Marx el origen de las clases son los réditos o, que es lo mismo que la forma de ingreso, el concepto de clase no puede ser utilizado porque, como mismo Marx describe, hay muchas formas de obtener ingresos, por lo tanto, muchas clases. Es más, lo que Marx dice en el siguiente párrafo es esto. Escuchen bien. Lo mismo valdría para la infinita fragmentación de los intereses y posiciones que la división del trabajo social desdobla a los obreros como a los capitalistas y terratenientes. Entonces, si hay infinita fragmentación de formas de obtener ingresos o réditos, entonces hay infinitas clases también. Por lo tanto, no hay clase alguna. Incluso en el volumen 1 del Capital, Marx dice que las ventas y compras son solo hechas entre individuos, por lo tanto es inadmisible buscar o querer hallar relaciones entre grupos completos de clases. Bueno, por lo que existen individuos, al existir individuos con determinadas posiciones dentro del mercado, no necesariamente atada a una sola actividad o clase, esto es lo que la conclusión de lo que Marx trató brevemente de decir. Es decir, tus niveles de ingresos o la forma en que tú obtienes tus réditos básicamente definen cuál es tu clase social. Pero al haber infinitos formas de obtener ingresos, por ejemplo, yo soy músico, pero también puedo trabajar como jardinero, también puedo contratar a alguien en mi casa para, no sé, que haga algunos proyectos conmigo, puedo por ahí obtener algún otro beneficio. Una persona no está atada solo a una actividad y a la vez puede desarrollar múltiples actividades. Bueno, ¿cómo definimos entonces qué clase social yo pertenezco? Esto es realmente lo absurdo de Marx, y la verdad es que Marx dedica no más de 15 líneas a intentar definir lo que una clase, no lo logra y de hecho lo abandona. De algún modo lo que Marx nos está hablando todo este tiempo realmente en cuanto a la movilidad social y todo eso, es de castas, no de clases sociales. En una casta, tu destino lo determina la cuna. Si naces pobre, te mueres pobre, y si naces rico, te mueres rico. Eso es básicamente una casta. El sistema que Marx nombra como clases, la pobreza y la riqueza son cuestiones temporales, transitorias. Esa es la verdad. El mérito y la suerte premian en el sistema capitalista, eso lo sabemos, y en un sistema de casta, por el contrario, de hecho no importa el mérito, no importa tu suerte, importa la cuna. Por lo tanto, para finalizar, quiero decir que el éxito moral del capitalismo fue crear, de hecho, el sistema de clases sociales móviles, cuestión que no existía en Occidente durante el Renacimiento bajo títulos nobiliarios, así que lo conocemos, o castas. Por lo tanto, la dialéctica marxista antagoniza a grupos sociales ya marchitos. Ya no existían las castas cuando Marx, o estaban en franca decadencia cuando Marx estaba hablando de todo esto. Y todo esto fue superado por las clases móviles emergentes que ya existían cuando Marx comenzó a escribir este infame libro que ha llevado al mundo a el momento actual. Así que yo concluyo acá y Ignacio, te doy el paso. Sí, muchas gracias, Fran, Carlos. A mí me gustaría abrir una pequeña sección de ir haciendo algunos comentarios y que vayamos, digamos,
conversando y vayamos construyendo ideas entre algunas cosas que fueron dichas. Sin embargo, a mí me gustaría, a pesar de que se me pidió que no, pero entrar un poco en algunas definiciones económicas y también morales. Me gustaría, sin embargo, ya que hemos estado hablando de castas y justamente de lucha de clases, definir qué es el socialismo desde un punto de vista económico. El socialismo no es más que la expropiación y la centralización absoluta de los medios de producción mediante el Estado. Eso quiere decir que es la abolición completa de la propiedad privada. Desde un punto de vista económico y distintos teóricos, existen básicamente tres derechos económicos básicos del socialismo. Una vez expropiados los medios de producción, existe un derecho colectivo primero, que es la explotación del capital. Dígase desde un punto de vista clásico, es la explotación del capital de la tierra, del capital maquinaria, cualquiera este sea, y de la mano de obra. Un segundo derecho vendría siendo el derecho a la existencia. Aquí se puede desglosar la potencia moral de justamente este derecho de la existencia. Existen distintas formas de ver la existencia humana. Por ejemplo, sin extendernos mucho, tenemos la visión liberal. La visión liberal justamente entiende con una definición bastante famosa de nuestro querido Alberto Venegas Lynch, hijo, que es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Este siendo una existencia en la cual un individuo se para de manera digna sobre sus propios pies y mediante la dignidad del trabajo y la creación de la riqueza para la mejora de sus condiciones de vida. Dentro de esta definición, sobre todo, no tendríamos ningún problema con esa definición moral ni tampoco existencial de este derecho a la existencia. El problema que desde un punto de vista socialista, lo que sí se entiende como derecho a la existencia es el poder proveer, que la sociedad o que el Estado pueda proveer, digamos, aquellas condiciones mínimas para la existencia y la supervivencia de un ser humano. Esto a priori significa desde un punto de vista de una filosofía altruista el sacrificio del hombre por el hombre, de los unos hacia los otros. Esto quiere decir que se desprende la naturaleza individual para que el individuo pueda de alguna manera sobrevivir y trabajar para sí mismo y así proveer para quien él estime conveniente, sino que trabaje para proveer para los demás sin ni siquiera conocerlos. Y desde este punto 2, que es el derecho a la existencia, se desprende un tercer derecho derivado, que es el derecho al trabajo. Aquí el derecho al trabajo es el que mucho se discute, y sobre todo hoy en Chile, en el debate político, que es el derecho al trabajo u otros derechos económicos como el derecho a la vivienda. El punto que me gustaría dejar abierto para otra conversación es ¿qué es el derecho al trabajo? ¿Y por qué mi pregunta es qué es el derecho al trabajo? ¿Qué significa para nosotros tener derecho a trabajar? ¿Significa simplemente el derecho a hacer alguna práctica? ¿O significa el derecho a trabajar para poder tener un rédito y para poder, digamos, tener un salario o tener una mejora en la calidad de vida a cambio de mis servicios o a cambio de mi especialidad? Justamente el problema del socialismo es que es con la abolición del sistema de precios y la centralización de los medios de producción, que lo vamos a discutir en otro momento, se imposibiliza el proceso de desarrollo y el proceso de innovación, por lo cual se produce un estancamiento y desde ese proceso de estancamiento un proceso de degradación de la producción, de la sociedad y de la calidad de vida, ergo una degradación de la existencia humana. Con esto doy el paso a lo que primero conversaba Carlos. Bueno, cabe destacar un poco que llamaba la atención acerca de la definición de clases sociales. Se mencionó a Weber y dentro Max Weber fue una de parte de las inspiraciones que tuvo Mises justamente para poder desarrollar su método praxeológico que tanto, digamos, caracteriza a la escuela austríaca de economía. Pero, por supuesto, perdón, tuve un tic medio Zizek ahí. Nos vamos a enfocar en lo que decía Marx. Me gustaría partir hablando de la superestructura o del determinismo económico y tomar la moralidad de lo que esto significa. Como Carlos expuso en un principio, el determinismo económico significa que de acuerdo a tu casta o de acuerdo a tu clase social, tu mente viene predeterminada a pensar de una forma solamente por la realidad que tú estás viviendo. Esto no es solamente tú, sino que también todo el colectivo, toda tu clase social o toda tu casta.
Lo cual significa, y lo vemos de manera bastante popular, donde aparecen ciertos iluminados o ciertos líderes políticos que vienen a calcular o vienen a decir cómo es que la sociedad debe vivir su vida. Justamente esto era uno de los principios, digamos, del marxismo, en el cual Marx, en un intento, por decirlo de manera amigable, soberbio, era aquel que debía alienar a las masas. ¿Para qué? Para poder llegar a la dictadura del proletariado. ¿Por qué? Porque sin que existiese alguien que viniese a decirte a ti qué es lo que tienes que hacer, tú no hubieses de ninguna manera podido despertar y poder salir adelante para poder salir de aquella clase proletaria a la cual tú pertenecías. Entonces, pasando de la lucha de clases del burgués y el proletariado, a mí me gustaría llevar esta conversación y reírnos un poco a lo que vendría siendo el 2021. Un burgués, según, por definición, sería aquel capitalista o aquel persona que maneja o que tiene la propiedad privada de los medios de producción. ¿Es eso cierto? O sea, en teoría bastaría con tener relación directa con los medios de producción, pero ¿qué es un medio de producción hoy en día? Un medio de producción es cualquier cosa. Es propiedad, básicamente la propiedad ya es un medio de producción. Y esa es la pregunta, y a mí me gustaría llevarlo un poco a lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros hoy en día tenemos simplemente un computador o un celular, por lo cual eso ya es un medio de producción. Ergo, terminaríamos nosotros siendo burgueses. Y me gustaría llevarlo un poco más allá. Yo sé que las personas que nos están viendo conocen una aplicación, o la gran mayoría, que se llama OnlyFans. Entonces, cuando ustedes ven el OnlyFans, se dan cuenta que hay personas que justamente están ofreciendo un producto y con ese producto están teniendo un lucro bastante impresionante, por decirlo de alguna manera. Por lo cual, cualquier persona hoy en día podría determinarse como un burgués. Ergo, eso significa que la casta, o digamos, una lucha de clase determinística desde un punto de vista marxista, hoy no existe. No tiene sentido, claro. Justamente, me gustaría llevarlos también a hablar sobre el interés de clase, del cual hablaba Marx, y de lo que tú comentaste acerca del colectivo, Carlos. Justamente hoy día vemos en la política, y me gustaría que me corrigieran si es que no piensan lo mismo, hoy en día nosotros vemos políticos que justamente generan políticas públicas para una cierta clase socioeconómica, ellos la llamarían, asumiendo que aquel segmento de la población mantiene un valor objetivo, y ese valor objetivo es justamente una de las bases del pensamiento económico del marxismo. Pero la pregunta es, si es que todos pensamos igual y estamos determinados justamente por una casta o una clase social, ¿por qué es cuando aumenta el gasto del gobierno o el gasto del Estado en una política pública el descontento y, digamos, la poca satisfacción por este mismo proyecto no se ve reflejada de la misma manera? O sea, a mí me gustaría hacer una salvedad con respecto a las políticas de la casta política, o sea, la política aplicada, o en el fondo los políticos como grupo o como clase social. Ellos están determinados, primero por la ley de hierro de la burocracia, a crear políticas para mantenerse en el poder. Eso es lo primero. O sea, más allá de que quieran o no, o de que sean buenitos, o de que vendan la idea de que se preocupan por una cierta clase o un cierto sector determinado, la primera condición objetiva de la clase política es mantenerse en la clase política, es pertenecer a la clase. Como toda persona dentro de cualquier clase que le sea conveniente o satisfactoria, conveniente no, la palabra satisfactoria, pretendería mantenerse en esa clase. Por ejemplo, si supongamos que se cree que existe una clase de artistas y alguien se siente satisfecho dentro de esa clase, haría todo lo posible por mantenerse dentro de ella. Por lo tanto, los políticos lo que hacen es precisamente eso. Más allá de que vendan la idea y a veces lo logren a costa de las otras clases, obviamente, que tienen que pagar el pato, más allá de que a veces logren satisfacer una cierta idea vendida a una clase desfavorecida. Yo quiero agregar que está toda esta teoría clásica sobre básicamente la economía política, pero más bien la política, sobre que todos los problemas se resolverían si las personas, de algún modo, todas estas teorías
nunca se explica cómo, pero de algún modo la gente entendiera que todos tienen los mismos intereses. Si todo el mundo entendiera eso, lo descubriera, se acabaría inmediatamente los conflictos sociales. Pero aquí el problema, cuando tú dices que todos tienen los mismos intereses, estás negando realmente la cuestión que caracteriza al ser humano, que es la diversidad. O sea, a grosso modo... Observar que no hay dos personas iguales, por lo tanto no hay intereses iguales. Inclusive las personas que quieren comprar lo mismo lo van a utilizar a veces para diferentes usos. Pero disculpe un segundo, a ver, a grosso modo todos tenemos los mismos intereses. Todo el mundo podría decir que su interés es ser feliz y no ser feliz. Todo el mundo tiene el interés de ser libre. Todo el mundo tiene el interés de obtener aquello que busca, la satisfacción de sus sueños. O sea, de hecho, según Maslow es supervivencia, seguridad, no recuerdo bien el orden, amor, amistad y bueno, la séptima es la autorrealización. En el fondo todo el mundo busca esas mismas 7 cosas. El problema es que los medios para alcanzarlos son los que son disímiles en los diferentes seres humanos y además válidos, porque ¿quién mejor que él es el que sabe o por último está dispuesto a arriesgarse en obtener o no obtener aquello que busca? En el fondo sí, todo el mundo busca los mismos fines. Los libertarios y los socialistas venden la idea al menos de que buscan los mismos fines, el bien del hombre, la satisfacción material, que no exista pobreza. ¿Alguien en este mundo quiere que exista pobreza? O sea, yo entiendo que nadie quiere que eso exista y que todo el mundo sea extremadamente rico. El problema, y a donde diferencia, el problema es en los medios. O sea, los socialistas tienen este concepto maquiavélico de que el fin justifica los medios. Y no importa cuál sea el medio que ellos tengan que llevar a cabo para cumplir esa satisfacción, que no van a poder cumplir producto de la violación del mismo, o sea, de la violación moral que implica el mismo medio, pero aún en el caso de que pudieran cumplirlo, sería una violación inmoral a los derechos de los demás. Por lo tanto, eso es lo que nos diferencia, los medios. Los libertarios, porque no voy a hablar de hecho de los capitalistas o los libertarios en general, pretendemos respetar esos derechos a toda costa y deseamos que en el transcurso de la cooperación humana espontánea y libre logremos desarrollos económicos y espirituales y de todo ámbito, ¿ya? Pero de forma espontánea y libre. O sea, no puede venir un arquitecto a decirnos, o por lo menos yo no lo acepto, no sé ustedes, un arquitecto a decirnos qué es mi propio bien, cuál es el medio que yo debo caminar o transitar para alcanzar aquello que él dice que es mi propio bien. O sea, ya ni siquiera basta el tema de que me diga cuál es el fin, sino además pretende decirme cuál es el medio. Ese es el problema. Además, el problema es, no importa los intereses, siempre estamos enfrentados a un problema de escasez. Y el hecho de que supongamos que todos tienen los mismos intereses en un mundo de escasez significa que los intereses de algún modo los intereses de todos se van a interponer en los intereses de todos. Son competitivos. Al final la gente va a estar peleando por los medios para satisfacer sus intereses, para satisfacer los intereses. Por lo tanto, toda esta idea del bien común, de algún modo, es un poco ingenua y bueno, podríamos decir derechamente refiere a la naturaleza misma, cómo las cosas funcionan realmente. Sí, bueno, podríamos, justamente que acabas de mencionar el concepto del bien común, podríamos decir racionalmente que el bien común no existe y que es simplemente una construcción abstracta de alguna persona que quiere de alguna manera imponer una idea predeterminada. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros podemos tener por cultura o por nación o por grupo familiar, digamos, distintos conceptos morales de lo que significa el bien o lo que podría significar el bien común. Sin embargo, y esto Joseph Schumpeter lo argumentaba muy bien, no existe forma alguna de que todos los seres humanos podamos llegar de manera racional a algún acuerdo común de lo que realmente significa el bien común como una sola definición. Y digamos que el ejemplo es tal cual fácil de aplicar, como por ejemplo nosotros como chilenos o de cualquier otra nacionalidad tengamos una conversación, digamos, con un asiático o tengamos alguna conversación con un musulmán que viva en el Medio Oriente.
Las concepciones del bien son totalmente distintas, a pesar de que algunos conceptos puedan variar o se puedan parecer. No hay forma alguna de que exista el bien común. Puede existir el bien y justamente por eso el discurso y el método racional científico para poder llegar, digamos, a buenas conclusiones y a buenas relaciones con otras personas es tan importante. Ahora, quiero apuntar ahí Sí. el mismo problema que sucede con el socialismo al intrometerse en las señales de precios del mercado. Sucede también cuando tú intentas planificar la sociedad, intentas hacer ingeniería social pensando que los seres humanos es posible igualarlo en intereses, inclusive en virtudes y moralidad. Cuando acabamos de ver hace muy poco, en octubre de 2019, que un grupo de ciudadanos en Chile creyó que era por una cuestión de bien común destruir toda la infraestructura del Metro Santiago, asaltar negocios, destruir iglesias, etcétera, por un bien superior. Ellos apelan a que hay un bien superior común, porque además hablan que todos los chilenos buscan la nueva constitución, buscan esto y lo otro, pero creemos nosotros en nuestro foro interno que ese bien común era el bien común que yo hubiese argumentado, era el bien común que hubiera expresado yo en el caso de haber estado en esas marchas. En mi caso no. Para mí O sea, no solo es no un mal común a todos, no un bien común. O sea, no solo no es el bien común, sino además que incluso en el caso de que fuera el bien común, es ilegítimo por medio. Y una cosa que es ilegítimo por medio no, es ilegítimo de origen, es ilegítimo de medio y por consiguiente tiene que ser ilegítimo de fin. O sea, pero yo quería hacer una salvedad con respecto a lo que decías, que si todos supiéramos o si todos estamos buscando esas mismas cosas, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué nos atacamos entre nosotros? ¿O por qué no cooperamos? Como por ejemplo funciona con el mercado. En el mercado, quieras o no quieras, terminas cooperando y al final termina siendo un beneficio para todos. Pero ¿por qué esto no pasa en términos políticos? Bueno, en mi opinión, yo creo que el problema está en una paulatina narrativa que le ha hecho creer a muchas personas que la existencia de una clase es inherentemente perjudicial para otra. Y ya no estoy hablando solo de Marx. O sea, esto parte con Marx, pero también tenemos a Gramsci, o sea, esto no para. Tercera ola, posmodernos, o sea, no para. El asunto es que lo que a mí me gustaría destacar, y ojalá este mensaje pudiera llegar a las personas y que lo consideren, lo que me gustaría destacar es que las personas, más allá de que nos pongamos de acuerdo o no en los fines y que de forma espontánea caigamos en una diferente clase, que insisto, para mí no tiene ningún tipo de sentido porque la movilidad social existe y todo el mundo puede ser todas las cosas, pero incluso si cayéramos dentro de esa categoría, la existencia de las demás clases no nos perjudica en ninguna categoría que estemos, aunque estemos, supongamos que yo fuera, no sé, que tuviera problemas de aprendizaje, por poner un ejemplo. ¿Cómo podría decir yo que es algo malo que existan personas que desarrollen matemática avanzada? O sea, es que no tiene sentido. En el fondo todos nos beneficiamos de la diferencia en la humanidad, porque estamos condicionados a cooperar. Y aunque yo no tenga las mejores condiciones, de alguna forma o de otra termino beneficiado porque alguien sea capaz de lograr algo que no existía antes. Yo el otro día, y esto es una anécdota personal, el otro día me estaba comiendo unas almendras que compré unas almendras y me pongo a pensar, si el capitalismo no existiera, yo no podría comer almendras, nadie podría comer almendras. ¿Alguien se imagina la cantidad de trabajo que lleva sacar la semilla de una almendra de una almendra? ¿Alguien haría eso para comerse una semilla de almendra? Nadie lo haría. En el fondo tiene que venir un capitalista que dice, bueno, yo voy a crear una máquina, que voy a sacar millones de almendras por segundo y le voy a vender almendras a todo el mundo, y un poquito, y entonces voy a ser rico, y todo el mundo va a poder comer almendras. Pero ¿dónde está la maldad ahí? ¿Dónde está la maldad? Al final ahora todo el mundo puede comer almendras y antes no. El hombre se hizo rico, pero se hizo rico porque yo quise comer almendras. A mí nadie ha venido a meterme una pistola en la cabeza y decirme que tengo que comprar almendras a ese hombre.
Y además compiten entre otros para que cada vez la almendra sea más barata. Ese es un tema que nosotros habíamos conversado con Francisco y creo que con, no me acuerdo, creo que con algún otro profesor también. Nosotros estábamos conversando hace un segundo de que todos queríamos lo mismo. Bueno, yo estoy estrictamente en desacuerdo con eso. Lo que sí yo podría decir, y voy a justamente justificar por qué estoy en desacuerdo, es justamente porque los proyectos del Estado no generan, digamos, las evaluaciones o no generan los niveles de satisfacción que debiesen o que planifican. ¿Cuál es el punto de esto? Es porque nadie conoce qué es lo que uno quiere más que uno mismo. Nadie sabe qué es lo que uno necesita más que uno mismo. Esto, desde la Escuela de Economía Austriaca, se conoce como la teoría del valor subjetivo. Sí. Justamente, subjetivamente, soy solamente yo el que valora las cosas. Es justamente por eso que, económicamente hablando, nosotros hablamos el agregado de la demanda, y justamente el agregado de la demanda con el agregado de la oferta es quien determina los precios finalmente. Pero sí podríamos hablar de que, como tú bien nombraste de este personaje que le gustaría producir almendras, sí hay algo que motiva a todos los individuos y que Ludwig von Mises, Hayek, inclusive Menger y otros teóricos concordaban con lo mismo, que es las expectativas subjetivas, sobre todo la especulación de qué, del lucro. El lucro conociéndose como simplemente el beneficio de alguna acción que yo pueda desarrollar. Claro. Entonces, alguna acción que yo pueda desarrollar puede ser justamente un negocio, o puede ser justamente la construcción de una amistad, o puede ser una relación familiar, o simplemente puede ser cualquier cosa que pueda entregar valor a la vida. Y si es que nosotros llegamos a una conclusión de qué es lo que eso significa, es la motivación de poder estar mejor mañana de lo que estoy hoy. Claro. Y justamente esa definición y ese concepto es tan poderoso y es tan importante, porque si es que vamos a la historia de los países grandes, como por ejemplo Estados Unidos, que se forjaron básicamente de la nada, y está en esa declaración de independencia y está justamente en la Constitución escrita en Estados Unidos, por si es que lo quieren leer en algún momento, es esa fuerza de querer salir adelante y esa fuerza de querer construir. Obviamente sin hacer una apología al país, aquí solamente estamos haciendo comentarios de los fundamentos filosóficos de las cosas. Yo quisiera hacer una salvedad con respecto a cuando nos referíamos a que todos buscamos lo mismo. O sea, no es que todos buscamos los mismos medios para satisfacer los mismos fines, pero a grosso modo podríamos decir que los fines de todos son más o menos los mismos. Más allá de que las personas no sean capaces de, o que no seamos capaces de identificarlo, Maslow categoriza las necesidades como un orden jerárquico de necesidades que todos buscamos. Y yo creo firmemente en eso. Lo que no, o sea, en lo que sí te doy la razón es que el medio para satisfacerlo es el que cambia. O incluso el orden, dado ciertas circunstancias, pudiera cambiar. No obstante, si nos fijamos específicamente en lo que el ser humano busca, o lo que el ser humano piensa, o lo que el ser humano hace, toda acción o toda acción va antecedida de un pensamiento, por rudimentario que este sea. O sea, puede que el ser humano no seamos capaces en un momento determinado de identificar ese pensamiento que fue origen de una acción. Pero si alguien busca algo, es porque de alguna forma lo pensó, lo intuyó, no tengo idea, pero es anterior al acto. Así que en el fondo yo creo que todos los seres humanos, una opinión personal, puedo respetar la tuya si es diferente, pero yo creo que a grosso modo sí buscamos lo mismo. Lo que pasa es que los medios son los que cambian. Por ejemplo, si yo quiero ser feliz, y para mí la felicidad es completamente subjetiva, y para ti también, y para cualquiera, pero si yo quiero ser feliz, para mí la felicidad es, no sé, vivir comiendo cocos y pescado en una playa, pues yo tendré que buscar los medios para satisfacer eso. A lo mejor para ti la felicidad es, no sé, ser millonario. Y si es así, tú tendrás que buscar los medios para conseguir eso, pero en el fondo, o sea, el fin no es objetivo. El fin de lo que buscamos común no es objetivo. Es completamente subjetivo, pero creo que sí buscamos ese mismo fin. Uno de los problemas que radica en el problema del conflicto de clases. Espera, hago un paréntesis antes. Yo le estaba comentando a Ignacio que estaba leyendo los escritos tempranos de Marx
Y una cuestión que llama la atención es que para Marx, antes de convertirse en socialista, después comunista, él observaba que había un conflicto entre clases, pero él identificaba la clase con la clase que estaba en el Estado. Él básicamente decía que eran la gente apernada en el Estado, que usaba ese privilegio para mantener el poder y aumentar su riqueza a costa de todo el resto. Entonces, él veía todo mal en el Estado. Y es una cuestión que, modo, y aquí una cosa muy importante, cuando empezó a leer a los intelectuales franceses, se le olvidó todo eso y puso al Estado en el centro de la vida humana. Y una, Claro. de las cuestiones que más importantes, creo yo, porque debiésemos preocuparnos por el conflicto de clases, es porque Marx asume a través de su dialéctica que es el progreso es siempre precedido de un conflicto de clases. Y hay un ejemplo muy bueno que creo que Mises lo da, no estoy ahora bien seguro de eso, que él explica que, bueno, cuando todo el mundo estaba en la era feudal, estaba todo el mundo ahí arando su metro cuadrado, nacías con ese metro cuadrado, te morías con ese metro cuadrado porque no te pertenecía realmente. Ahí sí podríamos hablar de injusticia, realmente, porque no había movilidad social. Bueno, comienza la máquina a vapor. Con la máquina a vapor, aquellas personas que tuvieron la inteligencia para crearla, se comenzaron a enriquecer. Pero también necesitaron mano de obra. Personas que antes trabajaban bajo una relación de dominación en el campo, bueno, fueron contratadas. Obviamente era los inicios económicos de la sociedad industrializada, no todos perfectos, hubieron abuso, etc. Pero luego, según Marx, vino toda esta nueva clase que creó la electricidad y máquinas relacionadas con la electricidad y pisoteó a toda esta clase que ya se había apernado a través de toda la energía por vapor, y esta clase desplaza a la anterior. Y según Marx, siempre el progreso de la humanidad está precedido de un constante pisoteo, llamémoslo así, lo cual es inmoral. En la vida real, todos nosotros podemos observar, nuestros televidentes acá también pueden observar que lo que realmente sucede en una sociedad de comercio, especialmente moderna, digamos moderna, es bueno ver la historia atrás, pero también enfoquémonos en el día de hoy. Si no miramos siempre hacia atrás, todo es negativo atrás, es verdad, porque ha habido progreso. En el día de hoy lo que vemos es cooperación. Cooperación. Existe tal cuestión como el rico, el dueño de los medios de producción, es un abusador, un explotador que deja a sus trabajadores famélicos, prácticamente, tanto que lo explota y le expropia todo aquel valor. No es O sea, yo creo que no solo hoy es cooperación, siempre ha sido cooperación. O sea, desde Lo que pasa es que hay hay que mostrar que es cooperación, es algo que estos tipos no dicen. Claro, lo que pasa es que incluso... Perdón que me interrumpa, una cosa que a mí me gustaría que tocáramos también el tema desde un punto de vista económico, justamente salario, y demostrar en algún otro programa o conversación, comentar un poco sobre la historia del progreso humano. Hay tanta evidencia empírica tan fácil de entender y tan entretenida que no hay, digamos, forma alguna de que los datos puedan ser refutados, justamente lo que estábamos conversando. Yo quería destacar también, Francisco, cuando decías que el tema de, o sea, como que existe una inmoralidad dentro de, por ejemplo, el sistema de casta, y estoy completamente de acuerdo. Es inmoral básicamente porque la casta implica una condición de humanidad superior, y eso es algo en lo que no creemos. O sea, creemos en una igualdad entre los seres humanos en términos morales. O sea, no existen humanos más humanos que otros. Entonces, por tanto, el sistema de casta es o sea, es una absoluta tontería, ¿no? O sea, es algo que es inmoral y que no puede permitirse en ningún lugar. O sea, mira, en el mismo lenguaje cotidiano que tenemos nosotros, cuando íbamos al colegio, yo estaba en el curso, en la clase segundo B, después estuve en el tercero B, después en el cuarto B, salí octavo B, después me fui a la sección media. Tuve en diferentes clases. ¿Significa que toda mi vida estuve en el segundo B? No, significa que en un momento determinado transitorio aprendí todo lo que necesitaba aprender en segundo para pasar al tercer grado. Diferentes clases. Pero Marx se confunde al repetir la palabra clase una y otra vez. No es clase lo que está diciendo, es casta. Pero es... Yo creo que donde radica el problema fundamental de Marx es precisamente en ver ese antagonismo entre una clase y la otra, y además que el tema de la lucha de clase, como tú bien decías, que cada progreso humano viene a raíz de un conflicto
esto es una cosa lamentable que ha llegado a la sociedad moderna en el pensamiento de los progresistas y la tercera ola y surdería. En el fondo, tú le preguntas a muchas personas y te dicen, por ejemplo, que el fin de semana pagado y en la casa el trabajador lo logró porque hubo una revolución, o que las vacaciones fue porque hubo una protesta, o que cada conquista social ha sido producto de una exigencia y de ir a romper el metro. Y en el fondo uno cuando revisa la historia se da cuenta de que, o sea, no solo la historia, sino la economía, uno se da cuenta de que no tiene idea de qué está hablando, porque no puede existir, no se puede lograr un beneficio si materialmente no se puede pagar. O sea, si se paga las vacaciones, si se pagan los fines de semana, es porque la producción lo permite. Si la producción no lo permitiría, no se pudiera pagar. Es absurdo, no se pudiera pagar, es así de simple. Quiebra una empresa, quiebra todo. Y lo Perdón que mismo con esté ahí, cada pero una de las peticiones, ¿no? Yo no estoy diciendo de que las personas no tengan derecho a pedir más cosas, incluso cuando no tienen derecho a tenerlas, pero el derecho a pedirlo la tienen. Ok, no tengo problema con eso. Pero considerar que la conquista de algo viene a raíz del pataleo, me parece que es infantil. O sea, la conquista de algo se logra a raíz de que la productividad lo permite. Eso es lo primero. Si además le queremos sumar el tema de que si no lo hubieras llorado, no lo hubieras obtenido, pudiera ser, no me meto en eso. Pero primero la productividad. o Ignacio. sea, en estricto rigor, sí se puede. Y digamos, todo esto tiene que ver con los sindicatos y tiene justamente que ver con la teoría. De hecho, hay un ensayo muy interesante, no me acuerdo el nombre de esto, pero la teoría de la fuerza social, que era tan famosa, digamos, en el siglo XIX. Tenemos a todos estos tipos, digamos, en Chile, por ejemplo, los de la CUT, que alegan, digamos, principios de la OIT y no sé qué otra cacha a la espada. ¿Estamos de acuerdo? Una persona o un sindicato o una agrupación pueden alegar o pueden patalear y pueden Claro, pedir un aumento de sueldo y pueden justamente hacer lo que ellos quieran. Por válido. eso, en este sentido, yo no, o sea, no estoy en desacuerdo con lo que tú estás diciendo, pero sí cabe precisar y cabe contar que las leyes naturales son leyes naturales igual que la gravedad, independiente del modelo que nosotros utilicemos. Ah, Justamente existe una producción, y si es que están estas agrupaciones sociales que van a demandar un incremento de sueldo o una disminución de horas de trabajo sin que la productividad marginal o sin que la productividad de cada trabajador pueda respaldarlo, claro. lo único que van a lograr estas personas van a hacer dos cosas, o tres. ¿Despidos? Uno, exactamente, van a lograr que se despidan trabajadores, van a lograr que se reduzcan las horas trabajadas, o van a lograr que los trabajadores justamente empiecen a trabajar en negro. Claro. Sí, por eso es tan importante y tan interesante entender un poco sobre la economía y los mercados del trabajo. Quiero Pero agregar un cuarto punto ahí porque sí, está este paper de Hayek donde él describe que una de las razones por la cual están los business cycles, la crisis financiera, es en raíz a causa de las unions, las uniones de trabajadores, porque ellos demandan un incremento de sueldo, lo cual distorsiona el mercado, porque si ajá, incrementa los sueldos, básicamente está diciendo que ha habido más producción porque ha habido más demanda, por lo tanto hay más dinero producto de la venta, por lo tanto se puede incrementar los sueldos. Pero si eso no ha sucedido, si existe la misma demanda, si la demanda ha sido constante y la producción sigue constante, todo eso Yo creo que nos estamos saliendo un los poco sueldos del tema de las empiezan a clases distorsionar sociales sí, los precios en el mercado. y estamos entrando a la teoría de la explotación. Yo creo que mejor eso lo dejamos para otro capítulo. No, sí, no, de justamente hecho no hemos es tanto tocado varias explotación. cosas. No, no es tanto explotación. Deberíamos hablarlo cuando más adelante hablemos también del interés, porque ahí vamos a hablar de las preferencias temporales. Pero yo creo Ajá. que ya vamos llegando al final, porque si nos ponemos a hablar, podríamos estar 2 horas más acá. Sí. Yo diría que, Carlos, un minuto para tus reflexiones finales, luego Ignacio. Bueno, a ver, a mí me gustaría concluir en el fondo vamos a llevarlo a la actualidad, al problema moderno. Hoy en día las personas asumen que existe, volviendo al tema de las clases, existe una presión inherente, una amenaza inherente en que existan clases diferentes. Da igual en qué clases pertenezcan. O sea, hay algunas personas que piensan, por ejemplo, que si es rico, pues la clase
obrera le va a ir a arrebatar su propiedad, la cual la ha conseguido con esfuerzo en su vida, ¿no? Y lo mismo al revés, que la persona proletaria siente que está en una condición desfavorable, producto de que alguien lo ha puesto ahí en esa condición y demás. Yo creo que lo que deberíamos valorar en el fondo es que no existe algo así, según mi opinión, claro, pero no existe algo así como que la unión espontánea de personas que forman un grupo, ergo clase, exista con el único propósito de ir a molestar a otra, a quitarle a otra, a negarle a otra. Eso no existe, porque estamos obligados a cooperar. Esa es la palabra que deberíamos rescatar. O sea, no es posible no cooperar en una sociedad. No importa cuánto dinero se tenga, no importa qué tan inteligente se sea, no importa qué tan lindo se sea, no importa ninguna diferencia, no importa qué tan fuerte se sea, no importa ninguna. Las diferencias son válidas, respetables y positivas, en mi opinión. ¿Ya? Incluso cuando estás en la categoría en la que socialmente pudiera entenderse desfavorecida, en cualquiera de estas, incluso en esa condición, es positivo la existencia de alguien mejor. Yo me alegro de que existan personas mejores que yo, en todos los ámbitos, lo digo con el corazón en la mano, de verdad. No puedo, o sea, me alegro de que existan personas mejor y a la vez me lastima que existan personas que no quieran mejorar. No estoy diciendo que sean peor, sino que no quieran mejorar. Porque la sociedad necesita eso. La sociedad necesita de la mejoría constante si queremos mejorar como sociedad. Eso básicamente. Gracias. Ignacio. Sí, yo estoy de acuerdo con Carlos. La gran mayoría de las cosas que dijo se habló de, bueno, él mencionó muchos temas que a mí me causan un cortocircuito porque todos son temas por separado, sobre todo la literatura económica, como por ejemplo dinero, crédito, justamente división del trabajo, muchas otras cosas más. Pero a mí me gustaría aterrizarlo dentro de lo que hemos estado conversando y podemos, digamos, concluir justamente con lo que decía Carlos, que primero la literatura marxista es importante leerla, porque si es que uno no la conoce o si es que uno no mastica lo que uno dice odiar, es simplemente un ataque a algo que uno no conoce. Ahora, hoy en día, en la edad moderna o en el 2021, que es lo que nosotros vivimos, yo solamente tomaría la teoría marxista como un buen libro de ciencia ficción. Es bastante interesante, para algunos no tanto, pero siempre es bueno saberlo, y llegar a la conclusión lógica hoy en día que aquella odiosidad o aquella lucha de clases simplemente es inexistente. Ya no podemos decir que existe una lucha de clases. Ahora tenemos distintos problemas sociales justamente que vienen a ser las políticas de identidad, justamente lo que mencionaba Carlos acerca del posmodernismo, el neomarxismo, que han llevado, digamos, la dialéctica material a un nivel sociocultural, pero eso es tema para otro día. Yo me despido y les doy las gracias por esta interesante conversación y espero que se repita pronto. Y yo igual le agradezco a todos y la verdad es que le he pasado súper bien. Se alargó harto el tiempo, pero le he pasado súper bien. Me alegro de que me hayan invitado y de participar con ustedes. Y Bueno, seguiremos en contacto entonces. se supone que iban a ser 15 minutos. Íbamos a hacer todo este milagro en 15 minutos. Pero bueno, yo también quiero dar unas últimas palabras y básicamente invitarlo a reflexionar con varios ejemplos que podríamos ilustrar. Uno de ellos, tomando las palabras de Carlos, es, por ejemplo, el hecho de que un graduado de una misma universidad, por ejemplo, no sé, de la Universidad Católica o de la Universidad de Chile, un día mañana se sacara un premio Nobel. Se gana ese premio Nobel, de algún modo, el precio de todos los títulos, todas las personas que estudian ahí tienden a valer más. Entonces, de algún modo, todas las personas son beneficiadas cuando a una persona le va bien. Esto es de algún modo un ejemplo exagerado, porque primero que vamos a ver si en Chile alguien se gana el premio Nobel, pero sucede en todos los niveles, cuando una persona, cuando Henry Ford, digamos, avanzó, digamos, de la tracción por caballo a la tracción por automóviles, claro, él se enriqueció, pero a costa de eso las personas pudieron tener más tiempo libre porque era más rápido el moverse del punto A al punto B. Por lo tanto, cuando tienes tiempo extra, puedes dedicar tiempo a la familia, etcétera, etcétera. Fue muy terrible que él se hiciera millonario a cambio de que liberara tiempo para todo el resto de las personas. No, la verdad, cuando uno se pone realmente a ver los beneficios de aquellos grandes inventores, de aquellos grandes innovadores, todos terminamos ganando.
todos terminamos ganando. Más adelante hablaremos en otro episodio quizás de, en realidad, lo que terminan lucrando las personas, los grandes empresarios, tampoco es tanto, porque también hay mucha plata que se reinvierte. Entonces, lo último que yo quisiera decir es que todo esto que estamos hablando sobre materialismo dialéctico, socialismo, marxismo, al final todo se reduce a la planificación social. ¿Queremos que nuestra vida sea planificada o queremos pararnos sobre nuestros pies y nosotros tomar nuestras decisiones, reflexionar sobre qué queremos, qué no queremos, lo que llamaríamos de algún modo una aproximación praxeológica, o sea, de la acción humana, o sea, los seres humanos decidiendo subjetivamente cómo quieren conducir su propia vida? Y yo creo que esa es la cuestión más importante. ¿Tú quieres conducir tu vida o quieres que el Estado te conduzca tu vida? Esa es la pregunta con que hoy día deberíamos... Yo le agregaría a eso, más allá de que encuentre la respuesta de qué es lo que quiere, ¿será ético? ¿Será correcto? ¿Será moral que alguien venga a decidirme la vida, incluso cuando es lo que quiero? ¿Es legítimo que yo sea un esclavo? Preguntémonos eso. ¿Es legítimo aún cuando yo quiera hacerlo? ¿Esa es mi libertad? ¿Yo tengo libertad de ser esclavo si yo quiero? Yo creo que no. Yo creo que es de origen ilegítimo. Bueno, muy buenas noches a todos. Suscríbanse al canal, denos like, compartan los videos. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.